Un día lo visité en su oficina en Santa Clara y le hablé un poco de misiones y de Jucum, de Juventud con una Misión. Ya, Sí. lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Siempre hemos tenido, yo era pastor de la Te octava decía que iglesia es un bautista de Santa privilegio para Clara, mí poder ser, ya, gloria a Dios, sí, así mismo es. pero las misiones siempre Qué bueno, han mi sido más amado. Pues fuertes. nada, te vamos a hablar un poquito acerca de nosotros. Sí, ¿Eh? yo le voy a ahora a avisar cuando estemos en vivo, que ya es, Ya, yo, perfecto, sí, perfecto. sí. Yo, mire, para que sepa, yo estuve el día que Eso, usted son unos blanquitos predicó en la iglesia porque esto es pentecostal. el iPhone. ¿Me escucha? Sí, sí. Cuando usted estaba, ¿cómo que dicen? ¿Cómo es que se dice? Optando por ser pastor en la iglesia de Santa Clara. Ah, ya. Mi esposa y yo estuvimos en ese culto. Ah, ya, mira eso, qué cosa. En el culto donde corrimos los pastores ahí. Exacto. El tiempo que a usted le tocó, pues nosotros tuvimos la bendición de poder estar ahí. Sí, Ya, qué vamos, bueno, qué bueno. vamos a orar para empezar. Amén. Ok. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por la vida del pastor Moisés, Señor, y te pido que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición, Señor, donde tu Espíritu Santo pueda, Señor, usarle a él para hablar de misiones y también estar hablando, Señor, de todo lo que tú estás haciendo en Cuba respecto a este tema tan fundamental como la Gran Comisión. Gracias por su vida, gracias, Señor, por este tiempo tan especial y te ruego que tú seas también con las comunicaciones, Señor, que pueda haber unas buenas comunicaciones respecto a todo lo que estamos haciendo. Gracias, Señor. Te ruego todo esto, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, Amén. pastor, muchas Bueno, pues gracias. nada, mi nombre, como sabes, Sí, sí, siga. amén, mi nombre es Moisés de Prada, ya usted me conoce, estoy al frente ahora de la Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios acá en Cuba, soy el superintendente general de la iglesia y estamos pastoreando específicamente en la iglesia Maranata, ubicada en el reparto Guanabacoa, en La Habana, Cuba. Y gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo acá en nuestra nación, lo que ha prometido y lo que está haciendo no solamente acá en Cuba, sino en toda América Latina. Y creo que en el siglo XVIII, siglo XIX, realmente la misión a través de los misioneros norteamericanos era muy fuerte. Dios ha fijado hoy sus ojos en los latinoamericanos y realmente Latinoamérica se está levantando como una fuerza misionera poderosa, donde Dios está llamando a muchos latinoamericanos por el color de su piel, por la raza, por la intrepidez de poder realizar misiones aún en los lugares más inhóspitos, y están yendo a todas partes del mundo y están haciendo misiones y colaboraciones que realmente hoy están dando de qué hablar. Bueno, para que conozcan un poquito, yo me convertí al evangelio realmente joven, muy joven. Mi familia, tenía una familia que era dividida entre varias religiones. Algunos eran pentecostales, otros eran testigos de Jehová, otros católicos, como mi abuela que vino de España. Y realmente tenía esa mezcla. Pero Dios me llamó de una manera especial y de veras que tocó mi corazón y comencé a ir al Templo Aleluya bajo el pastorado de Pancho Quintero, un pastor nuestro ya que ya partió con el Señor, pero que fue un pastor muy prominente en la ciudad de Camagüey. A raíz de eso, nos trasladamos a Ciego de Ávila porque estuvimos estudiando en la Universidad de Ciego de Ávila la carrera de Ingeniería Agrónoma. Allí nos graduamos en el año 1986, pero el país necesitaba algunos biólogos
y me enviaron hacia La Habana y estuve trabajando en el CENI y haciendo todo un estudio de posgraduado en varias ramas de la ciencia de la genética y la biología. Ahí me especialicé en la parte de ciencias genética y biología, marcaje molecular, transformación genética. Terminé en Japón en el año 1994, hice una maestría y regresé de Japón y terminé mi doctorado en ciencia. Cuando termino el doctorado en ciencia, que estaba trabajando en la Academia de Ciencia con resultados positivos en la Academia de Ciencia, algunos libros escritos, el Señor comenzó a llamarme al ministerio, al pleno ministerio. Por tanto, tenía que tomar una decisión. La decisión era o seguir en la ciencia o realmente servir al Señor en el ministerio. Cuba tiene una particularidad que quizás el resto del mundo no la tiene, y es que le es muy difícil a uno trabajar en un centro de trabajo y pastorear a la vez, porque generalmente el hecho de estar trabajando en un centro de trabajo se presiona mucho. Recuerden que Cuba es un país laico, donde la iglesia en cierta medida y en cierto momento ha tenido dificultades precisamente con el gobierno, y eso ha traído que definitivamente el pastorado, cuando uno asume un pastorado, el rol de pastor y las funciones pastorales, le es muy difícil seguir trabajando en otra actividad, ¿me entiende?, fuera del pastorado. Por tanto, tuve que tomar una decisión. Realmente me gustaba la ciencia, estaba enamorado de la ciencia, pero más estaba enamorado de Cristo. Cristo era precisamente la atracción por la cual yo sentía la necesidad de salir al ministerio y darle toda mi vida al Señor y por servicio. Por tanto, decidimos realmente salir al ministerio pleno, y de ahí comencé mi labor primeramente en la ciudad de Florida, Camagüey. Allí levantamos nuestra primera congregación y Dios permitió que trabajáramos allí durante 10 años y tuvimos algunos resultados importantes. Construimos un nuevo templo, aun cuando en Cuba es difícil construir un nuevo templo por cuanto no hay realmente una autorización para construir nuevos templos. Pero aún así, construir nuevos templos, me busqué problemas con las autoridades. Fue un tiempo de crisis para nosotros en el sentido de esta confrontación que tuvimos. Pero Dios nos dio la gracia para poder mantener ese templo en ese lugar. Y allí también fuimos presbíteros de nuestra denominación allí en Florida. Cuando el Señor le plugo a Santa Clara, al pastorado en Santa Clara, habíamos 9 candidatos y yo pensé que no nos iban a seleccionar. Simplemente habíamos sido pastor ahí de Florida, pero tenía que sustituir a un hombre que por 40 años de ministerio, toda una leyenda, un hombre que es toda una apología del pastorado. Yes. Y realmente era bien difícil para mí sustituir a un hombre como Héctor Pereira, y además había estado no solamente sus 40 años de ministerio pastoral allí mismo en la iglesia de Santa Clara, sino que por 25 años había sido el vicesuperintendente general de nuestra obra. Por tanto, el reto era aún mayor. Aún así, el Señor tuvo gracia y misericordia de mí, y dentro de los 9 candidatos quedamos 3 candidatos a correr por la iglesia de Santa Clara, y el Señor finalmente escogió nuestra persona para seguir pastoreando allí en Santa Clara. Y en Santa Clara realizamos una labor realmente buena, exitosa. Extendimos el evangelio, plantación de nuevas iglesias. Santa Clara tenía realmente 2 iglesias allí en la ciudad, la iglesia principal y una iglesia que también se había constituido, una iglesia hija de la iglesia principal de Santa Clara. Bueno, allí tuvimos la posibilidad de trabajar arduamente y plantar 7 nuevas iglesias dentro de la ciudad y en los lugares donde realmente no teníamos presencia de las asambleas de Dios. Y también trabajamos mucho en la parte de la dirección de investigación teológica y ayudamos realmente en toda la labor de la obra, por cuanto a los 3 años de estar en Santa Clara, o casi 2 años y medio, pues también asumimos el presbiterio de Santa Clara y comenzamos nuevamente a ser el presbítero de esa zona, y ahí tuvimos la posibilidad de plantar más de 900 células de oración en las diferentes zonas
de ahí de Santa Clara, y trabajar arduamente. Ubicamos la ciudad, realmente la partimos en zona y pusimos líderes frente a esa zona. Hicimos un trabajo bastante arduo, hicimos un programa para evangelizar a toda Santa Clara, tocando puerta a puerta, predicando el evangelio de una manera muy sui generis para ese momento que era tan difícil, realmente complejo. No obstante, el Señor allí tuvo realmente la posibilidad de tocar nuestra vida y acceder a otro cargo que en el 2009, pues aquí en la convención general que se dio precisamente en la iglesia que actualmente pastoreo, nos llamó a ser el vicesecretario general. A partir de ahí tuvimos que asumir un rol en el Ejecutivo General y ahí empezamos realmente con un programa dentro de la obra nacional y a participar dentro del programa y la visión que la obra tenía para ese momento. Asumir el reto nuevamente de una responsabilidad como esa fue para mí realmente complejo, difícil, estando lejos de acá de La Habana, por cuanto todo el otro ejecutivo era parte que integraba ese ejecutivo, estaban aquí en la ciudad de La Habana. Por tanto, me era bien difícil. Pero aún así mantuve esa comunicación con el Ejecutivo General y tuve la posibilidad de trabajar, aún un poco retirado de aquí de La Habana, pero tuve la posibilidad de trabajar y lo hice realmente con dignidad. Lo hice empleando toda mi fuerza, mi capacidad, mis habilidades y recursos. Gracias al Señor. Bueno, pues el Comité Ejecutivo General, más tarde, bueno, tuve que asumir cuando el hermano Hunter se enferma, nuestro superintendente general, que ya partió con el Señor, se enferma. Eliseo Villar, que era el vicesuperintendente para ese momento, tiene que asumir el rol de superintendente. Por tanto, yo que era el vicesecretario, no me correspondía asumir el rol de la vicesuperintendencia, pero estuvo bien que el Comité Ejecutivo General votase sobre el nuevo vicesuperintendente de la obra. Y salí allí electo por el Comité Ejecutivo General y estuve los dos, al menos un año y medio, como vicesuperintendente de la obra. Más tarde, en la conferencia de Camagüey, en el 2015 fui ratificado como vicesuperintendente general de la obra, y en el 2018, al partir Eliseo Villar de acá de Cuba, en el mes de marzo aproximadamente, tuvimos que asumir entonces la superintendencia general de las Asambleas de Dios. Y en el 2019 fui ratificado por toda la pastoral como superintendente general de la obra. Ahora, las misiones en Cuba siempre fueron un hecho, por cuanto Cuba tenía que pagar una deuda que tenía precisamente de amor con aquellos misioneros que habían entrado aquí a la isla a hacer misiones, incluso antes del 1920, que es el momento en que sí entran las hermanas McCarthy, y también más tarde, un poquito más tarde, en el 30, entra Anna Sander, y son las pioneras que empiezan el movimiento pentecostal de las Asambleas de Dios, porque incluso un poquito antes del 20 habían entrado algunos otros misioneros pentecostales carismáticos. Pero la presencia de las Asambleas de Dios en Cuba, de hecho, estamos cumplimos en el mes de mayo de este año 100 años de la entrada de las Asambleas de Dios en Cuba, de nuestra denominación. Y lo estamos celebrando, estamos haciendo algunos eventos para celebrar este magno, diría yo, acontecimiento, pero producto de la COVID y de toda esta situación en la cual nos encontramos, tuvimos que aplazar para el próximo año nuestro centenario. Lo vamos a realizar o en el mes de mayo o en el mes de noviembre. Estamos valorando en qué mes lo hacemos. Ahora, teníamos que pagar esa deuda de amor porque recibimos esos misioneros, se empeñaron en hacer misiones en Cuba, se empeñaron en traer el evangelio de Jesucristo, incluso mujeres, quizás no con todas las capacidades o las habilidades, y más que eso, mujeres les es más difícil entrar a evangelizar en un país donde no es su lengua materna, por cuanto eran americanas, aunque ya ellas habían hecho misiones, McKelty en Argentina, Anna Sander en México, pero no obstante, siempre es difícil entrar a un nuevo país, ver las condiciones, lograr enculturarse en ese país.
pero aún así ellas lo hicieron y lo hicieron con mucho éxito. Y más tarde, realmente otros misioneros empezaron a entrar y los primeros superintendentes, incluso de la obra nuestra, fueron hermanos norteamericanos que hicieron misiones aquí en Cuba y realmente lo hizo mucho éxito y la obra comenzó a crecer. Por tanto, después a través del movimiento autóctono cubano que fue desarrollándose y creciendo dentro de la obra, cuando triunfa la revolución, hubo un cambio en la cultura, yo diría, eclesial cubana, por cuanto la mayoría de estos misioneros tuvieron que abandonar el país y los que realmente quedaron fueron muy pocos y más tarde también lo hicieron. Por tanto, ahora nos habíamos quedado solos y teníamos que seguir plantando la visión que teníamos en el corazón. Ahora, hubo un momento de la historia que hubo que frenar el crecimiento de la iglesia y mantener lo que ya teníamos para no perderlo. O sea que mantener esa llama ardiendo fue compleja y fue difícil por cuanto el Estado cubano, cuando la revolución viene y triunfa en el año 59, realmente fue bastante incisiva contra la iglesia y tuvimos un proceso de persecución. Algunos de nuestros ministros pararon en la UMAD, en un centro de reclutamiento, donde incluso ellos iban a algunos trabajos forzados, corte de caña, etcétera. Y realmente fue muy difícil. Por tanto, teníamos que mantener esa llama que ya estaba prendida en un avivamiento, en un crecimiento, tuvimos que mantenerla. Y realmente Dios nos ayudó en ese sentido, porque esta generación histórica nuestra, autóctona, que fueron los pioneros al tomar la antorcha que dejaron los misioneros norteamericanos, lo hicieron con mucho decoro, con mucho ahínco, con mucho valor. Y le damos gracias a Dios porque realmente ellos lo supieron hacer y lo hicieron bien. Y eso permitió que la generación que venía detrás tomara esa antorcha y siguiera realmente con el programa que Dios tenía establecido para el crecimiento de la iglesia autóctona cubana. Las iglesias se quedaron desnutridas, quizás no con un crecimiento sostenido y grande, pero sí siguió creciendo poco a poco y finales de los años 80 y principios de los años 90, por obra y gracia del Espíritu Santo, no porque un hombre se levantó con un programa de evangelización, no porque alguien realmente tuvo la primacía de decir yo fui el que provoqué el avivamiento en Cuba. Simplemente la presencia del Espíritu Santo le plugo a Dios traer ese avivamiento que empezó a desbordar nuestras iglesias. También tuvimos la posibilidad de que las células de oración, cuando empezamos a realizar el programa celular, realmente eso trajo conflicto con el Estado. Incluso algunas células empezaron a crecer en demasía y ellos mismos nos llaman a nosotros y nos proponen que cuando una célula fuera una célula muy nutrida, tuviera un crecimiento sostenido grande, debíamos multiplicarla. O sea, Dios mismo produjo precisamente en el corazón de los hombres del gobierno, sin saberlo ellos, pero produjo una forma de multiplicación de la iglesia, de multiplicación y plantación de iglesia. Eso produjo que se esparciera por todo el país el olor del conocimiento de Cristo y realmente empezaron a establecerse células en todo el país, aún en los más recónditos barrios, lugares, incluso en las zonas marginales, en todo lugar empezamos a plantar. Yo creo que nos fuimos el último caballo de la carrera, los pentecostales, fundamentalmente las asambleas de Dios, que llegó al país. Habían llegado otras denominaciones históricas, bautistas, mucho antes que nosotros, metodistas, etcétera, presbiterianas. Pero lo cierto es que nosotros empezamos a movernos aún en los barrios marginales, aún en los barrios más pobres. Realmente las iglesias históricas tenían sus templos en los lugares más prominentes de la ciudad. No así nosotros como Asamblea de Dios, que teníamos los templos, buscamos dónde congregarnos, en algún lugar, en la casa que apareciera, el lugarcito que apareciera. Algunas veces eran casas bien malas. Yo empecé en una casa bien mala que para entrar tenías que lograr inclinar tu cuerpo a 45 grados para entrar por la puerta
del templo donde me tocó pastorear. El techo de guano y los huecos que tenía ese techo eran tan grandes que no solamente Abraham podía contar las estrellas, yo también podía contar las estrellas y saber dónde estaban las Pléyades, la Osa Mayor, el Orión y la Osa Menor. Así que me tocó un momento en el pastorado bien difícil. Los ratones que cruzaban por la solera de esta casita parecían jutías y no ratones, o parecían conejos grandes, eran bien grandes. Y el piso era de tierra. Y comencé con 2 sillas de cabilla y tabla de palma. Así comenzamos nuestra labor. Pero Dios fue dándonos gracia realmente y empezamos a hacer una labor mucho más prominente con relación precisamente a la multiplicación celular y también a la multiplicación de iglesias. Hoy contamos con más de 2.500 iglesias. Realmente Dios fue permitiendo que empezaran factores a converger para que todo esto explotara en un gran avivamiento. Y la presencia inigualable e insustituible del Espíritu Santo vino sobre nuestra nación de una manera especial. Y empezó un avivamiento de occidente a oriente, de oriente a occidente, que algunos le denominaron el tizón encendido, porque la gente se encendía como un tizón realmente, y las congregaciones se llenaban, la gente corría a los pies de Cristo. Las calles tenían muchas veces que cerrarse cuando había una campaña como la que tuvimos en Florida con Mendoza, que aquello más se entiende que aproximadamente más de 25,000 personas pasaron por la iglesia en 7 días de campaña. La gente salía de los hospitales, traían los enfermos a la iglesia y esos enfermos salían sanos de la campaña que se estableció, que Dios permitió que se diera allí en Florida. Realmente fue un movimiento muy poderoso, donde Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Por tanto, el mérito no fue un mérito humano. Nadie puede atribuirse este mérito, sino este mérito le pertenece a Dios. Ahora, las características que teníamos nosotros, empezamos a pensar en misiones. Dios siempre pensó en misiones pensando en Cuba también. Muchos cubanos, producto de la inmigración, producto de esta salida, quizás en algunos momentos forzosa, otras por trabajo, y las personas se quedaban, pero eran cristianos que sentían pasión por predicar el evangelio de Jesucristo. Incluso muchos de nuestros pastores, no solamente los laicos, sino también pastores que salieron, se quedaron. Y esto produjo también quizás un método de misionero, donde se establecieron en muchos países y los pastores comenzaron a misionar por su cuenta, porque no teníamos establecido un departamento misionero, pero por su cuenta hicieron misiones. Estudiantes nuestros que también salieron e hicieron misiones en países a donde iban a trabajar o a colaborar o a hacer una labor técnica. También sucedió que recibimos muchos estudiantes extranjeros en Cuba por el programa que tenía el gobierno de la preparación de estos estudiantes extranjeros acá, fundamentalmente de médicos, enfermeras, aunque también otras carreras. Y Dios aprovechó esa circunstancia para que esos estudiantes también fueran partícipes del avivamiento que hubo aquí en Cuba, que ha sido un avivamiento que yo creo muy particular en mi persona, que se ha mantenido realmente la reticencia de ese avivamiento, y creo que algunas olas todavía de ese avivamiento lo estamos recibiendo en la actualidad. Hay muchos de nuestros templos, muchas de nuestras iglesias siguen creciendo a un ritmo exponencial, siguen creciendo muchísimo, y yo creo que eso tiene que ver con ese avivamiento que el Espíritu comenzó finales de los 80 y principios de los 90, pero nunca ha parado. Él ha mantenido realmente toques en muchísimas personas, en muchas iglesias, en muchas de nuestras denominaciones, porque no es solamente las asambleas de Dios, también otras denominaciones crecieron. Dios visitó a la cristiandad en Cuba, a la cristiandad comprometida con él, y las visitó, y la iglesia comenzaron a crecer, a llenarse, y por eso hoy todas nuestras iglesias han sido iglesias nutridas precisamente por el poder de Dios y el carisma en el cual nos hemos visto envueltos por la presencia de su Espíritu. Y realmente las iglesias han crecido, pero no solamente un crecimiento cuantitativo, sino también un crecimiento cualitativo.
porque hemos crecido en experiencia, hemos crecido en educación, hemos crecido en conocimiento, y hoy la iglesia cubana es una iglesia muy sana, muy sabia, conocedora de la palabra de Dios, pero también muy preparada en toda la doctrina o la teología. De modo que realmente ha sido un fenómeno que se ha manifestado y ha venido creciendo de una manera linda y poderosa. Y hoy estamos trabajando muchas denominaciones en la hermandad, en una alianza, y estamos potenciando esta alianza para que realmente podamos trabajar en muchas aristas, en muchas vertientes, que de veras sea un avance no solamente para el evangelio dentro del país, sino también para afuera. Yo creo que la iglesia cubana es una iglesia nutrida por el poder de Dios, llena de su espíritu, una iglesia capaz de sostener cualquier ataque, porque Dios nos ha dado esa fortaleza para poder resistir cualquier tipo de ataque, pero es una iglesia que está preparada también para salir afuera, para ir y misionar. Por tanto, realmente eso es lo que ahora estamos haciendo. Empezamos con un programa que comenzó en el 14, ya un programa realmente pensado de cómo hacer misiones. Nos sentamos, calculamos, empezamos a tratar este tema de las misiones transculturales, y realmente vino algo que también para nosotros fue algo favorable, y es que el país también dictó algunas leyes que nos permitieron salir a las misiones. Recuerde que Cuba al año, o sea, a los 11 meses y 29 días, perdía todas sus propiedades cuando usted se iba del país. Por tanto, nada más podía estar un año afuera. Y para nosotros esto era un problema a la hora de misionar, a la hora de ir a alguien a misionar a otro país. Pero el gobierno dictó una ley de que podían estar 2 años afuera, y eso también favoreció el hecho de que ahora comenzáramos a pensar en esas misiones transculturales. Y empezaron a desatarse precisamente algunos cabos que estaban atados hasta ese momento y no nos permitían hacer misiones. Y empezamos a hacer conexiones. Empezamos a trabajar con algunas agencias, con Iván, pero la mayor fue con la agencia de MEC, Misiones en Conjunto, que permitió esto también, conocer cómo se desarrollaba en el mundo las misiones. Y ahí empezamos a aprender, aunque la misión incipiente en Cuba fue traumática, porque tan la pasión misionera en el liderazgo fue lo más difícil para nosotros. O sea, persuadir a aquellos que no estaban, todavía necesitaba solamente una plantación de iglesia y alcanzar a Cuba completa para Cristo, y no necesariamente teníamos que ir a misionar, por cuanto los salarios en Cuba, la economía cubana es una economía muy mala, no es una economía buena. Por tanto, era muy difícil cómo lograr enviar misioneros. Sin embargo, todos estos argumentos vinieron abajo cuando empezamos a lograr. Primero que hicimos fue en el 2015, conferencia general nuestra, hicimos un llamado para que todos aquellos que sintieran en el corazón misionar, pues vinieran al altar, y fueron más de 100 parejas las que vinieron. Y algunos se preguntaron, ¿realmente estos hombres y mujeres llegaron al altar buscando o teniendo el deseo de hacer misiones? Porque los cubanos siempre nos preguntamos algo. ¿Ellos vienen buscando hacer misiones o vienen buscando un escape del país? A irse del país por las condiciones socioeconómicas que está viviendo la isla. Por tanto, eso fue uno de los problemas con los cuales teníamos que enfrentar. Bueno, sí, la conexión se ha parado momentáneamente. Recordamos que estamos desde Cuba y bueno, las conexiones no son tan buenas. Esperamos que el pastor Moisés pueda volver a
conectarse, o por lo menos que se pueda otra vez la señal a volver a la normalidad. Así que bueno, oramos para que el Señor permita restablecer las comunicaciones. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo, a mi hermano querido Jordanis. Le saludamos también al pastor Manuel, también a Alex y a Fran, que nos están viendo, y a Candy de México. Así que seguimos conectados. Esperemos que el pastor se pueda conectar. Él ha estado haciendo un recorrido por toda la historia de las asambleas de Dios, hablando y comentándonos acerca de cómo ha sido inclusive la historia de la iglesia cubana a partir de los años 90, que también ha sido muy parecida a la historia bautista, debido a que, a pesar de que estamos hablando de las asambleas de Dios, pues también vivimos con las mismas condiciones, y realmente las asambleas han sido una congregación o una denominación que han crecido mucho. Es decir, por estas mismas razones que el pastor comentaba acerca de la falta de locales, pues ellos han sido probablemente son los que más tienen presencia cristiana en la nación de Cuba. Y era una de las preguntas que quería hacerles al pastor, que quería yo hacerle al pastor, acerca de el porciento de iglesias, de asambleas de Dios en Cuba, ¿cuál sería? Porque yo tengo una idea de que los cristianos en Cuba somos un buen grupo, pero realmente yo creo que no hay un porciento o un número acerca de cuántos miembros, por ejemplo, tienen las iglesias cristianas. Seguimos esperando para ver si el pastor se puede conectar. Y me imagino que se quedó sin internet, porque veo que no logra responder a un mensaje. Es normal que desgraciadamente en Cuba estén las comunicaciones de esta manera, pero igual esperamos un poco más. Así que para nosotros es una bendición. El pastor Moisés accedió a la invitación y es la primera entrevista que hacemos en Desafío Latino a alguien que se encuentra en Cuba. Y antes no lo habíamos hecho precisamente por la situación de la internet, aunque sí hemos logrado entrevistar a cubanos que están haciendo misiones en diferentes partes de Latinoamérica. Por ejemplo, el pastor Manuel, que está en Uruguay, que es un fiel seguidor de Desafío Latino, él está también plantando una iglesia multicultural, y los cubanos, como decía el pastor, pues nosotros estamos preparados por todas las cosas que hemos estado viviendo por muchos años, que nos han servido de alguna manera para moldear nuestro carácter y, bueno, poder hacer misiones en condiciones adversas. Así que agradecemos también a Dios por ser cubanos, y porque de alguna manera también Dios ha permitido todo lo que hemos estado viviendo del año 90 para acá como una oportunidad para que Cuba pueda rendirse a Cristo, porque realmente en medio de todo lo que estamos viviendo, solamente Cristo tiene la solución para cada persona, pero sobre todo para la nación cubana que ahora mismo está viviendo una situación también bien complicada en cuanto a lo social, aún a lo político también. Y bueno, oramos para que en Cuba no solamente haya alimentos, sino que también siga un despertar, un avivamiento continuo, como decía el pastor, desde el año 90, donde estamos viendo cómo Dios ha continuado respaldando a su iglesia, y la iglesia se ha ido creciendo. Igual, ahora en Cuba hay más seminarios que nunca. Y bueno, agradecemos también a Dios por esta oportunidad. Bueno, el pastor no parece que no se acaba de conectar, así que vamos a
cortar la transmisión, vamos a terminar la transmisión y nos vamos a poner de acuerdo para que podamos tener una segunda entrevista. Ahora veo que vamos a esperar un minuto. Si no, haríamos una segunda parte, aunque ya el pastor me está, creo que va a intentar conectarse. Así que tenemos un team de paciencia y oremos para que el pastor se pueda conectar. Usted puede también compartir esta transmisión para que los hermanos que están en diferentes naciones también puedan conocer un poco acerca de la situación cubana respecto a la iglesia, al crecimiento. Muchas veces es desconocido por los hermanos en Latinoamérica, por ejemplo. En Colombia a veces no hay todo el conocimiento necesario para poder, para que conozcan la iglesia y la realidad en Cuba. Así que el pastor nos está dando como toda una panorámica acerca de la realidad. Pastor, gracias por volverse a conectar. Tenemos hermanos conectados esperando. Puede continuar y tengo como una o dos preguntas que tienen que ver con lo mismo que usted está exponiendo, algunas dudas, pero bueno, puede continuar. No, solamente iba a decir que se había hecho bien difícil la misionar en Cuba porque habían factores que impedían que realmente sacáramos misioneros. Gracias al Señor, en el 2014 comenzamos un programa bien intenso, nos reunimos varias veces, había el deseo de sacar misioneros y tuvimos la posibilidad de hacerlo por cuanto ya teníamos la posibilidad de que un misionero pudiera estar más de 2 años, o sea, al menos 2 años fuera, y los primeros misioneros salieron a la selva ecuatoriana. A la selva ecuatoriana e hicieron un trabajo con las comunidades Shuar y las comunidades Achuar. Realmente fue una labor encomiable de nuestros misioneros allí y alcanzamos muchas de estas comunidades, trabajaron arduamente. 2015 ya se crea un departamento oficialmente, la Conferencia General. Se crea el departamento y este departamento de misiones fue algo muy fuerte y que impactó a toda la comunidad cristiana de las Asambleas de Dios y trajo consigo ese espíritu misionero donde todo el mundo quería ser partícipe de alguna manera de las misiones. Empezamos a trabajar en el liderazgo nacional, empezamos a hacer visitaciones a nuestros distritos, empezamos a hacer reuniones con ellos, reuniones con los líderes, reuniones con los pastores, empezamos a traer un programa bien intenso de trabajo que logró que todas estos distritos se impregnaran de ese deseo de misionar transculturalmente. Y la visión fue generalizándose en toda la obra nacional y eso nos permitió trabajar en la selva del Amazonas, nos ha permitido trabajar en Haití, nos ha permitido trabajar en zonas bastante difíciles de México, nos ha permitido trabajar también en algunas zonas de España, nos ha permitido trabajar con algunas, quizás no tribus musulmanas, sino alguna población musulmana en el Perú. También estamos trabajando vamos a trabajar con un grupo de personas en la zona andina. O sea, hemos desplegado toda nuestra fuerza misionera en lograr permear muchos de estos lugares que tenían muchas necesidades. También estamos con los indios de Panamá, o con los indígenas, perdón, de Panamá, que también ellos, hay una pareja que está yendo hacia allá. Y creo que una de los deseos que tenemos nosotros como departamento de misiones es lograr insertar misioneros cubanos en el mundo musulmán. ¿Por qué en el mundo musulmán? Porque los cubanos han tenido realmente mucha aceptación
dentro de los países musulmanes con las misiones técnicas que el mismo gobierno ha enviado, misiones médicas, etcétera. Y eso ha sido una plataforma sobre la cual podemos sustentar nuestros misioneros para que vayan a misionar y hacer no solamente las misiones tradicionales, sino también otro tipo de misiones que pudieran también ser de mucho beneficio para no solamente al país que va a misionar, también para nosotros como agencia misionera. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar dentro de la selva, a más de 100 kilómetros dentro de la selva, caminar con las tribus, estar dentro de ellos, comer con ellos, dormir dentro de ellos. Y para nosotros fue una experiencia única. Me fui con mi hija, un grupo de hermanos, el hermano Eliseo, cuando era superintendente, su esposa, su hijo, y nos fuimos y realmente para nosotros fue algo muy especial. De veras que tocó nuestro corazón y nos quedamos realmente enamorados de las misiones y estamos ahí, diría yo, en ese primer amor para seguir haciendo misiones y estamos, ayer despachábamos con el presidente actual de misiones nuestro, porque ahora como asumí el cargo de la superintendencia tuve que dejar el cargo de misiones, pero no he dejado las misiones, al contrario, soy sobrevedor de ese departamento y estoy pendiente de ese departamento y realmente como Dios tocó mi corazón y fuimos el primer presidente de misiones de acá de Cuba, pues hemos estado colaborando y vamos a seguir colaborando con el departamento de misiones muy fuertemente. Sí, pastor. Yo pienso que nosotros los cubanos tenemos... que tenías algunas preguntas. Sí, le voy a hacer una pregunta, pero quiero también, eso que usted me está diciendo, tenemos hablar un poquito del cubano, ¿no? Nosotros los cubanos creo que tenemos una formación, inclusive a veces profesional, que nos ayuda a poder entrar en naciones, eso ayuda porque la profesión es como una plataforma para insertarnos y también de alguna manera poder autosostenernos. Es decir, tenemos muchas ventajas como cubanos para hacer misiones. Desgraciadamente, a veces que algunos dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer misiones en otros lugares si todavía nosotros necesitamos ayuda? Pero creo que eso poco a poco, gracias a los seminarios, gracias a los entrenamientos, poco a poco los cubanos hemos entendido que nosotros necesitamos también ser parte de todo el mover que Dios quiere en este último tiempo, en esta última ola, poder llegar a esas naciones, sobre todo naciones que nunca antes han escuchado de Jesús. Y como usted decía, a partir del año 90, que fue esa gran explosión, ese gran avivamiento, del cual yo pienso que la gran mayoría, un gran por ciento de los cristianos actuales en Cuba surgen de esa etapa. Yo soy parte de esa etapa también y también de ese avivamiento. Pienso que toda esa experiencia que vivimos en el 90 y que aún todavía se vive en Cuba, Dios también de alguna manera soberanamente la ha permitido para poder curtirnos, para poder prepararnos y poder estar de alguna manera, es decir, listos para cualquier evento, inclusive para ir a cualquier lugar a poder predicar la palabra y tener tal vez hasta menos temores y menos cosas que perder, porque la misma situación que hemos vivido nos puede ayudar para ser buenos misioneros. También entiendo que los pastores en sí, la mayoría de los pastores tienen un corazón misionero. Por ejemplo, los cubanos, estoy hablando de los cubanos, la mayoría de los pastores cubanos tienen ese corazón misionero de ir, de predicar, las cruzadas evangelísticas, y pienso que realmente tenemos mucho potencial. Entonces, pastor, la pregunta tiene que ver, es una pregunta que a lo mejor usted no logra saber. Yo recuerdo que esta pregunta yo se la hice al pastor Homero Carbonell antes de irse de Cuba, y la pregunta es si él tenía una idea de cuántos o de qué por ciento de cristianos había en Cuba. Yo pienso que eso ha aumentado de una manera enorme. Pero hay veces que yo digo, yo creo que nosotros los cubanos, los cristianos, si unimos a todas las congregaciones cristianas, que al final todos somos hermanos, somos muchísimos, pero creo que esa cifra o no se maneja o no se ha podido contabilizar, pero creo que si nosotros fuéramos conscientes de la cantidad de cristianos que somos y cómo el evangelio en Cuba es mayoría, a pesar de que sabemos que hay un remanente, pero que somos mayoría, pienso que eso también nos ayudaría a poder de alguna manera entender todo lo que Dios ha hecho en este tiempo. Sí,
Cuba realmente, yo te diría que posiblemente hasta un 80% de los cubanos son simpatizantes con la iglesia. De alguna manera, usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted es cristiana? Y te dice, yo soy cristiano. Algunos porque son cristianos realmente evangélicos, otros porque se consideran cristianos católicos, quizás algunos profesantes, otros no, otros nominales, pero realmente la población cubana tiene un índice bastante elevado de cristianismo. Es una cifra que no se ha manejado nunca porque las iglesias realmente no, quizás no nos hemos puesto de acuerdo para que todo el mundo sepa cuál es la cifra de cada uno. Pero sí te puedo decir que la alianza, unos 4 denominaciones que nos unimos para hacer la alianza de Iglesia de Cuba, pasamos con creces los 300,000 miembros, mucho más de 300,000 miembros, y somos 4 denominaciones nada más. O sea, te estoy hablando quizás, o ya casi llegamos a 400,000 miembros. Por tanto, imagínate si nos pusiésemos de acuerdo y toda la feligresía a nivel institucional o a nivel eclesial nos pudieran dar cuál es el número de feligreses que hay. Incluso hasta los nominales, o sea, aquellos que no están bautizados, aquellos que son visitantes a nuestros templos. Es una membresía bastante elevada. Yo creo que, como tú bien dices, creo que somos muchos y tenemos la responsabilidad delante del Señor de poder cumplir ese mandato del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que cree será salvo, más el que no cree será condenado. Por tanto, yo creo que sí. El Señor tiene toda potestad, como bien digo en Mateo capítulo 28. Él tiene toda la potestad en el cielo y la tierra. Y nos ha dado esa posibilidad a nosotros de ir, de ser testigos de Cristo, testigo victorioso. Y el cristiano es intrépido. El cristiano, el cubano, es un cristiano intrépido. Alguien que se lanza y no importa quién tenga delante, él sabe cómo llegar. Aun cuando no tenga quizás una preparación secular elevada, aun cuando quizás también su preparación teológica no sea tan elevada, pero sí tiene esa intrepidez de llegar a las personas y predicar. Es alguien bien conectivo, alguien que realmente no tiene temor en llevar la palabra, no tiene temor en llevar el evangelio a cualquier rincón, no solamente de Cuba, estoy seguro que también del mundo. Y es el momento del Señor. Antes que llegue la noche de la noche, como decía yo hace unos días en mi mensaje, el tiempo ahora del avivamiento. Cuba está al experimentar una sacudida como nunca antes, nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Y creo que Dios está preparando la iglesia cubana para que sea una iglesia realmente que salga fuera. Y salir fuera no es solamente a las calles, sino salir fuera del país a misionar. Y hay mucha gente que yo estoy convencido que tiene ese deseo, ese llamado, más que deseo, ese llamado de Dios a salir a misionar, y no de escapismo, no de escapar del país porque las condiciones son malas, porque las condiciones son terribles y lo que quiere es salir corriendo. No, hay gente con deseo de llegar, porque hay personas que usted le dice, ¿para dónde quieres misionar? Y te dicen, para los suburbios, los barrios de Haití, o para la selva amazónica. Ese no está escapando. Ese que va a las tribus Chuar se está jugando la vida. El que va y conecta con las tribus Achuar se está jugando la vida, porque son los guerreros de la selva amazónica, que son peligrosos. El estar ahí adentro con ellos, además las diferentes fieras, los animales peligrosos, las serpientes, etcétera, están allí continuamente. Sin embargo, nuestros misioneros están allá adentro, trabajando, haciendo una labor encomiable. Los que están preparándose, hay muchos de este grupo que seleccionamos y otros que están por seleccionarse, que quieren ir al mundo musulmán. Siempre les advertimos, les decimos, ¿me entiende? Que vivir muerto, hay un programa precisamente que se le llama así, vivir muerto, entrando al mundo musulmán. Es bien difícil la convivencia, puede perder la vida, es un sacrificio que tienes que hacer. Por tanto, pero hay gente que está motivada y están dispuestas porque tienen un llamado en el corazón, sembrado por el Espíritu. Por tanto, están dispuestos a salir. Heme aquí, envíame a mí. Muchos lo están diciendo. Es el lema nuestro, de modo que
Hoy la agencia misionera nuestra está dando pasos seguros en función de que este grupo de misioneros y otro grupo en el cual vamos a trabajar y seguir trabajando van a tener éxito en las misiones que vamos nosotros que estamos realizando ya y otras que vamos a realizar. Amén. Pastor, estamos terminando, pero antes de terminar me encantaría que usted pudiera compartir alguna experiencia misionera que lo marcó, que lo hizo de alguna manera cambiar o enamorarse más de las misiones. Amén. Bueno, mira, esta entrada nuestra a la selva del Ecuador y tener un trato con la tribu, te voy a decir algo. Nosotros entramos a una tribu Shuar donde no se había hecho conexión. Y esa tribu Shuar donde no se había hecho conexión, ellos salieron con sus lanzas y el misionero Shuar que iba con nosotros nos dijo, pastor, están en peligro. Pero yo, el hermano Eliseo no había entendido lo que el hermano había dicho y decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ellos salieron en una posición muy, muy, muy peligrosa y defensiva, con sus lanzas, con sus arcos. Y el pastor me dijo, pastor, estamos en peligro. Y nos rodearon, la tribu nos rodeó porque no éramos bienvenidos. Cuando usted no es bienvenido en una tribu Shuar, tiene un tiempecito pequeño para retirarse, pero después de eso ellos salen a cazarte. Y realmente no sabíamos en el peligro en el cual nos encontramos, incluso nuestras mujeres, o sea, la esposa de Eliseo y mi hija, la cual es médico. Cirujana que hizo después operaciones dentro de la selva. Pero escúchame, Dios puso en mi corazón comenzar a hablar de plantas. Como yo tengo un conocimiento de las plantas, incluso de los nombres científicos, empecé a ver algunas plantas que ellos tenían que eran saludables para su estómago, para el dolor de cabeza, que eran saludables incluso para la piel. Y yo comencé a decirle a este Shuar, y él, el Shuar que iba con nosotros, empezó a decirle al cacique de la tribu, muy bajito, él dice esto y esto sobre esa planta. Él dice esto y esto sobre esta planta. Y él dice, y yo empecé a hablarle, Dios puso aquello en mi corazón. Y el cacique se sentó y le dijo a él, dile a él que venga y se siente a mi lado. Yo dije, yo soy el primero que se va del aire aquí. Aquí yo soy el primero que voy a poner mi vida. Aquí me sí que me van a matar. Pero el cacique empezó, me hizo así y me dio un manotazo. Y comenzó a reírse. Y cuando el cacique se ríe, todo el mundo tiene que reírse. Y entonces todos ellos comenzaron a reírse. Y le dijo a él, dile a él que me hable más de las plantas. Y yo me desplayé, les dije las que sabía y las que no sabía también. Pero eso salvó la situación. Y ese fue el gancho para que después ellos nos permitieran hablarle de Cristo. Wow. Eso me marcó, porque tuvimos la vida en mucho peligro, pero como Dios nos dio la salida, nos dio la solución para realmente poderle predicar el evangelio, y de allí salieron varios de ellos convertidos Amén. Al cristianismo. Amén. Claro, si eso le pasa, bueno, a un cubano dice, bueno, usted es para adelante. Es que también de alguna manera es lo que usted decía, no nos dejamos matar así de pronto. Sí. Así mismo. Pastor, muchas gracias. Vamos a orar por usted. Alguna petición que usted tenga. Gracias porque Amén. sé que hace un esfuerzo con el tema del internet para conectarse. Y para nosotros es una bendición de Así que es. usted haya... Bueno, esta es la primera entrevista que podemos hacer desde Cuba porque yo conozco los temas de internet. Pero gracias por aceptar. Para nosotros es una bendición. Todo lo que usted ha contado hoy, todos los hermanos de Latinoamérica que yo estaba comentando esto cuando usted se cayó el internet, están aprendiendo sobre la historia cubana de la iglesia, porque la historia de la iglesia de las asambleas es muy parecida a la historia de la iglesia cristiana en Cuba, porque todos hemos estado en la misma situación
y todo eso que usted comentó, pues yo también lo reviví. Así es. Y experimenté. ¿Alguna petición que usted tenga para orar y terminar este tiempo? Hermano, que el Señor nos visite de una manera especial, que Dios permita que este tiempo de COVID se vaya y que realmente la gente venga a los pies de Cristo y la iglesia cubana sea una iglesia fuerte que siga misionando para el mundo y que siga realmente enviando misioneros al mundo. Sí, vamos a orar por eso. Terminando, algunos dicen que la grandeza Amén. de los Estados Unidos y de lo que fue Inglaterra fue producto de los misioneros que ellos enviaban. Es decir, como que una cosa estaba relacionada con la otra. Así es. Y con esa compasión que tiene el Evangelio, cuando uno da, es mejor dar que recibir. Y este es tiempo de que Cuba sea la que dé, porque tenemos muchas cosas que dar. Así es. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Así es, mi hermano. Gracias por la vida del pastor Moisés. Gracias por todo el esfuerzo que él ha hecho para poder conectarse. Gracias por esta entrevista. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo continúe usándole con poder y que esa pasión, Señor, esta pasión que nuestro hermano pastor tiene, Padre, pueda contagiar, pueda llegar a muchos cubanos para que Cuba también pueda ser, Señor, conocida por estar compartiendo el Evangelio a muchas naciones que todavía no conocen a Jesús. Permite que este tiempo donde Cuba está sumida, Señor, en todo este tema del COVID-19, en muchas situaciones, permite que tu iglesia se levante y permite que tu iglesia pueda seguir experimentando ese poder del Espíritu Santo que hace, Señor, que tu iglesia crece, no solamente numéricamente, también espiritualmente, emocionalmente y en su identidad, de tal manera que todos puedan ver, toda la nación de Cuba pueda ver, Señor, te pueda ver a ti a través de tus hijos en Cuba y también las naciones puedan ser bendecidas por todas las cosas que tú has hecho y estás haciendo y vas a hacer entre nosotros los cubanos. Gracias por este tiempo, porque ha sido realmente especial y también poder exaltar tu nombre en medio de tiempos complejos, pero tiempos gloriosos, porque tú, Señor, sigues obrando en medio de todo. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Gracias, mi hermano Anoy, por permitirnos compartir con ustedes. Un abrazo a todo Latinoamérica. Amén. Y Cuba les ama y estará presente en medio de estos tiempos y en cualquier tiempo. Amén. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones y muchas gracias, pastor. Dios les bendiga mucho.